Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver un ejemplo numérico para determinar el riesgo y el rendimiento de un activo financiero de manera individual. Bueno, vamos a considerar 4 activos financieros en 5 periodos y con los precios que se muestran en la tabla. El primer concepto que vamos a determinar es el rendimiento absoluto y recordemos que el rendimiento absoluto está dado por esta expresión de aquí, ¿sí? Lo único que se hace es restar el precio más reciente, el precio anterior, y de esta manera es como se determina el rendimiento absoluto del activo. Es decir, aquí, tal cual con la fórmula, sería el valor, por ejemplo, para el activo A del periodo 2 menos el periodo 1. Ahí está. Si esto lo tenemos expresado en unidades monetarias, ¿sí? Entonces lo de aquí también lo tendríamos expresado en unidades monetarias. Así como lo hicimos con este, ¿sí? Lo haríamos para el resto de los periodos, de tal forma que observamos, esos serían los dólares, por ejemplo, que aumentaría o disminuiría por cada uno de los periodos, ¿no? Aquí iría del periodo 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y de 4 al 5. Ok, entonces así como lo hicimos para el activo A, lo haríamos para el resto de los activos, y entonces podemos observar cómo en algunos periodos sube, en otros periodos baja, pero todos están expresados en las mismas unidades monetarias que los precios originales. Ahora, ¿qué pasa con el rendimiento? El rendimiento o el rendimiento relativo se refiere a esta expresión en donde se toma nuevamente el rendimiento absoluto, ¿sí? Esta que está aquí, se toma nuevamente el rendimiento absoluto, pero se divide entre el precio anterior, el antiguo. Entonces lo haríamos aquí de la siguiente forma. Nuevamente consideramos primero el periodo que va del 1 al 2 y entonces tendríamos, acá están los precios para el activo A, el valor más reciente menos el anterior, y eso lo vamos a dividir entre el anterior. De tal forma que aquí ya el resultado suele expresarse en términos porcentuales y ya estaría representando el incremento que tuvo en términos porcentuales el precio del activo A del periodo 1 al periodo 2. De igual forma lo hacemos para el resto de los periodos y lo hacemos para el resto de los activos financieros. Ahora, con esta información se pueden obtener algunas conclusiones, pero es mucho mejor cuando calculamos los siguientes conceptos, que es tanto el rendimiento esperado como como el riesgo de los activos, para saber pues cuánto se esperaría ganar más o menos, dado que históricamente eso se ha ganado, y cuál sería el riesgo de invertir en ese activo financiero, ¿sí? Entonces, el rendimiento esperado está dado por el promedio aritmético de los rendimientos, en este caso serían los de acá. Entonces el rendimiento esperado del activo A será igual a el promedio ahí está, así tal cual. Lo hacemos para el resto, ahí está, de los activos financieros. Y si nos damos cuenta, si tuviéramos que decidirnos por uno de estos 4 activos, ¿cuál sería? Pues el activo A. Ahora, para el caso de la varianza está dado por lo que está aquí en la definición del riesgo. Se sabe que la definición del riesgo es la desviación estándar, por lo tanto lo que está dentro de la raíz es la varianza. Por lo tanto, solamente para comprobar que efectivamente da los mismos resultados haciéndolo tal cual con la definición y después con las fórmulas de Excel, vamos a hacerlo para el activo A, ¿no? Entonces, tendríamos esto es igual a, pondríamos entonces el primer valor, el primero de A, menos su rendimiento esperado, esto elevado al cuadrado, más, tendríamos nuevamente, ahora para el 2,
menos rendimiento esperado, se eleva al cuadrado, más, tendríamos nuevamente aquí, menos rendimiento esperado al cuadrado, más, ya el último, menos el rendimiento esperado, elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis y eso lo dividimos entre el número de periodos que estamos considerando, que tenemos 4 rendimientos, 4 menos 1, porque es la varianza muestral, ¿sí? Y entonces este sería el riesgo para el primer activo, lo hacemos para el resto y ahí está, ¿sí? Entonces esto se suele representar como un número, no está en la misma unidad que los rendimientos porque se le saca el cuadrado y entonces ahí está, esos serían los valores, ¿no? Ahora entonces aquí sí podríamos ya sacar la raíz cuadrada de estos valores para hacer tal cual lo que me indica esta fórmula de aquí. Y entonces el riesgo sí estaría representado en términos porcentuales. Lo hacemos para todos y ahí está. Ahora, lo que está aquí abajo lo vamos a hacer con las fórmulas de Excel y vamos a ver que es exactamente lo mismo que está acá arriba para tanto la varianza como el riesgo. Entonces, la fórmula que arroja directamente el Excel es var S, que es la muestral. Seleccionamos los datos y entonces observamos que es exactamente el mismo valor de acá. Lo vamos a dejar con los mismos decimales, es más, vamos a dejarlo con 6 decimales los de arriba también y pues vamos a tener los mismos resultados, ¿sí? Si esto lo hacemos para el resto, ahí está. Y para el caso del rendimiento, del riesgo más bien, con las fórmulas, pues sería la desviación estándar, que en este caso esta es la fórmula, esta es la muestral, la de M. Nuevamente seleccionamos los valores y entonces lo hacemos para todos, lo expresamos en términos, porcentuales y vamos a obtener exactamente lo mismo de arriba, ¿sí? Estos son los valores que nos interesa conocer. Vamos a ponerlos aquí en amarillo. Estos serían los valores. Estos son los que nos interesan, ¿sí? Y aquí solamente para comprobar que es exactamente lo mismo. Y entonces aquí pues podríamos observar cómo en este caso el que tiene el mayor rendimiento suele ser el que tiene el mayor riesgo. Después el segundo del mayor rendimiento pues es el segundo más riesgoso también, ¿no? Y aquí, a diferencia de lo anterior, el tercero de mayor rentabilidad es el menor en términos de riesgo. Aquí, si nos decidiéramos por uno de estos 4, pues a lo mejor recurriríamos a una versión, ¿no?, de un tipo de inversionista donde pues a lo mejor va a preferir un activo con un rendimiento alto, pero tendrá que enfrentarse a un riesgo alto, o a lo mejor un riesgo menor con un rendimiento menor, con un riesgo un poco menor, ¿no? Aquí sería incluso, esto es menos de la mitad de pero el riesgo es apenas la mitad, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, así es como se obtendrían estos resultados.